estamos aquí y todos los bendecidos que nos están viendo a través de la internet. Damos un caluroso saludo de parte del pastor, de parte de toda la congregación. Primero que todo, quiero mandarle un besito a mi amada hermana en San Diego, Amparo, que nos está viendo a través de la internet. Le estamos diciendo que la amamos y que la extrañamos, que venga pronto. Quiero darle gracias al Señor, estoy muy agradecida por el sacrificio que Él hizo por mí, porque me tuvo en mente, porque yo estaba escrita en ese libro para yo adorarle, para amarle, para saber que Él es mi Dios, que Él está conmigo siempre. Le doy muchas gracias al Señor por eso, por todas las cosas que en mi camino yo me las encuentro. Yo le doy también muchas gracias al Señor por eso. Por aquí vamos a dejar a nuestro pastor. Bendecido. Estamos. Qué bien. Vamos a darle un tiempito a los que están por allá en otros lugares, que se acomoden ahí con su Biblia, su cuaderno, su tacita de café, que apaguen los celulares. Allá y aquí. Allá y aquí. A menos que sean bomberos o algo, ¿no? O cirujanos, que los llamen de emergencia. Sobre todo los que están allá, que es más fácil cuando uno está en la casa, distraerse. Y los mensajes estos que estamos compartiendo no permiten distracción. Esto es para gente madura. Inclusive yo no sé si hoy las cosas que vamos a compartir sean fáciles de digerir para ti. Mi deseo y mi petición al Espíritu Santo, que es el único que yo le pido, es que me ayude a transmitir lo que ya yo tengo, porque yo lo tengo, pero transmitirlo es la parte más a veces complicada, ¿no? Porque no se trata de impresionar a las personas, sino se trata de que la persona pueda recibir y entender. Pero, dicho esto, sí es muy necesario que estos tipos de mensajes que nosotros damos acá, estas enseñanzas, no es común y corriente a lo que usted oye por ahí. La mayoría de los lugares usted oye un mensaje diferente cada domingo. Aquí nosotros tomamos un tema y a veces estamos 6 meses en el mismo tema. Por lo tanto, es como en la escuelita, que uno va al colegio, está el maestro y después hay que hacer tarea. Entonces yo le sugiero que allá en el internet están los mensajes, que usted haga su tarea y lo vuelva a mirar, lo vuelva a escuchar, porque aún personas que están aquí por muchos años, luego se me acercan y me dicen, pastor, eso no lo pude digerir bien. Bueno, ahí está el internet, para poderlo digerir bien. La otra cosa que personas que me escriben, buscando cobertura nuestra, nosotros no damos cobertura. Hay personas, hay pastores por ahí que dan cobertura, tienen un concilio, tienen muchas iglesias, nosotros no creemos en eso, creemos en una relación. Si logramos hacer una relación con el tiempo y pasado el tiempo, no importa el país donde usted esté, logramos entendernos como los novios. Que usted me gusta, yo le gusto, usted me quiere, yo lo quiero, usted se acomoda a mí, yo me acomodo a usted, entonces finalmente nos casamos y podamos tener un matrimonio feliz. Porque no vale la pena que usted oyó 3 mensajes en el internet, le llamó la atención y usted me diga, quiero cobertura, y yo le dé cobertura y usted a su iglesia en cualquier país le ponga el nombre igual que el nuestro y pasado un año diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso, que es muy probable que así pase. Entonces vamos a hacer, usted nos escribe, se mantiene en el internet y vamos a tener una relación primero y eventualmente podemos tener entonces una cobertura como en otros lugares pues sí tenemos. Entonces hiciste pipí, hiciste pupú, tomaste café, tomaste agua, apagaste el celular, ¿verdad? Bien, vamos a mirar en 1 de Timoteo capítulo 3. Dije pupú.
Bueno. Primera de Timoteo capítulo 3. Y cuando lo tenga, usted va a buscar conmigo en Eclesiastés capítulo 3. Cuando lo tengamos, hago un comentario y entonces vamos arrancando ahí poco a poco. Tenemos Eclesiastés, que es importante que lo tengamos este. El comentario es este. Esta es la manera en que Dios opera. Dios en el mundo espiritual, llamado eternidad, estableció todas las cosas. O sea, Dios no comenzó su creación en la tierra, la comenzó primero en el mundo espiritual. Dios no comenzó de adelante hacia atrás a crear las cosas, sino comenzó de atrás hacia adelante. Por eso es que cuando llegó al principio, dijo, he terminado la obra. O sea, si él hubiese arrancado a crear las cosas del día 1 en adelante, no hubiese terminado todavía. Pero como él empezó, como él está en un espacio llamado eternidad, que dice la palabra que en ese lugar no hay tiempo, ni espacio, ni hora, ni día, Dios, que diga Dios es Dios, Dios se trasladó al final. Y cuando llegó al final empezó a establecer todas las cosas en el mundo espiritual, una por una, una por una, una por una, una por una, una por una. Y cuando llegó al principio, dijo, he acabado la obra. La bendijo y le santificó. A eso que él estableció, le puso una cláusula que dice debido tiempo, para que esas cosas que ya estaban establecidas en su debido tiempo se fueran manifestando en la tierra. Por eso cuando nosotros leemos Isaías 53, 860 años antes de que naciera Jesús, ya Isaías dice, Él fue molido por nuestros pecados. Sin embargo, todavía Jesús no había nacido. Pero en el mundo espiritual ya estaba establecido que Él ya había sido sacrificado. Entonces todo lo que está establecido sin una coma, sin un variante, todo se va a manifestar a su debido tiempo aquí en la tierra. Primero tiene que establecerse allí para que tenga valor aquí en la tierra. Cualquier cosa que nosotros hagamos aquí, que no haya sido primero establecido allá, queda sin valor ninguno. Porque allá cuando se establecen las cosas tienen un cuño firme que dice así en Eclesiastés 3. Mira, lee conmigo. Verso 14. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Quiere decir que para nosotros lo que va a ser mañana, ya en Dios fue. Por eso nosotros podemos decir con toda tranquilidad que mi futuro es el pasado de Dios. O sea, que donde yo voy a estar mañana, ya Él estuvo. Y ya Él lo preparó, lo bendijo y lo santificó para mí. ¿Estamos? Bien. Basado en eso, entonces vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3. Eso es muy rico, ¿verdad? Porque eso te da paz, te da reposo, te da tranquilidad. Tú no tienes que estar temblando de qué será de mí mañana, como dice la canción. Yo no sé mañana, pero bueno, pero Dios sí estuvo allí ya y preparó un lugar para mí. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Este es Pablo
escribiéndole a Timoteo, para que si tardo, sepas, es importante que prestemos atención a esa palabra, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, esto que le va a escribir Pablo a Timoteo es para que él sepa cómo debe conducirse. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiere decir que así como Dios estableció para que en su debido tiempo se manifestaran ciertas cosas, luego a su debido tiempo Dios mismo canceló aquello que había manifestado para establecer algo nuevo que él tenía ya establecido. Por ejemplo, hubo un momento en que a Dios se le llamó juez. Hubo un personaje que se le llamó el fiscal, que dice que acusaba a los hermanos. Ese era el diablo. Hubo un abogado que se le dio ese título a Jesucristo. Hubo un juicio, hubo testigos, hubieron ángeles allí y se celebró un juicio a ti y a mí. Y hubo un abogado que intercedió por nosotros, pero que ese abogado al mismo tiempo puso una fianza y te sacó al suelto, te sacó libre, te sacó inocente y hubo un veredicto. Y ese veredicto fue que tú eras la justicia de Dios. Quiere decir que acabado eso, ya no es necesario el juez. Ya Dios no opera como juez, ya el fiscal no tiene a quien acusar, porque no te puede acusar, porque ya tú fuiste declarado inocente. Por la sangre fuiste declarado limpio, santificado, bendecido, justificado, y no se te puede volver a juzgar por las mismas cosas. Entonces esas son las cosas que Dios estableció, a su debido tiempo manifestó, pero que después a su debido tiempo canceló eso para manifestar algo que tenía establecido también para que a su debido tiempo se manifestara. Yo no pretendo que tú lo repitas como yo, porque eso tampoco es mío. ¿Viste? Eso es algo que me dan para que yo funcione así. Pero por lo menos que tú estés consciente de que en la Biblia tú no puedes agarrar situaciones que pasaron hace años y que aunque eran situaciones de Dios, seguirlas aplicando a esta dispensación, porque fueron canceladas por Dios. Por eso hay distintas dispensaciones y distintos pactos. En aquel pacto se le decía a Dios Jehová, ya Jehová no se usa. Ahora hay un solo nombre debajo del cielo que se llama Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ya Jehová no se usa. Inclusive hay costumbre por decir la palabra aleluya. La palabra aleluya no debemos usarla tampoco, porque era también una expresión que era de adoración. No es que sea una mala palabra, no es que Dios se vaya a ofender, pero en la gracia no se dice aleluya, sino se dice Abba Padre. Y Abba Padre quiere decir papito, daddy. No es lo mismo father que daddy. No es lo mismo que una niña o un niño diga, that's my father, a que diga, that's my daddy. ¿Verdad? Entonces no es lo mismo aleluya que daddy, papito, Abba Padre. Pero bueno, es costumbre que uno va teniendo, no quiere decir que Dios se ofenda si uno lo dice. Pero bueno, ahí está la información. Entonces, dado a esto, la Biblia nos enseña que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Por eso Dios nos llama carísimos de Dios, porque les costamos a Dios un precio caro. Entonces, la semana pasada abrimos allí en Primera de Pedro, vamos a regresar allí. Primera de Pedro, capítulo 3.
Bien, allí leímos en Primera de Timoteo que hubo un juicio. Dios fue juzgado por lo que Jesús hizo en su carne. Dios fue juzgado, dice que después que fue manifestado en carne, ahí no dice Jesús se manifestó en carne, sino dice Dios se manifestó en carne. Dios se envió a sí mismo a vivir en Jesús y fue juzgado por lo que Jesús hizo en la carne y fue justificado. Quiere decir que hubo un veredicto de justificación, no se halló falla ni defecto y fue declarado inocente. Entonces, cuando eso pasa, hay un versículo allí que dice Jesús, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra, enterrado, 3 días con 3 noches para luego resucitar. Quiere decir que en esos 3 días pasó algo. Entonces, ahí en Primera de Pedro nos explica qué fue lo que pasó. Este es el juicio, mira. Verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados o que estaban en cautividad. En el antiguo pacto, antes de Jesús poner el sacrificio, la gente que moría iban a 2 lugares diferentes. Uno, los que eran justificados de acuerdo a la ley, iban al seno de Abraham, allí estaban en un paraíso temporal. 2, otros iban al Hades, que era un sufrimiento temporal. Pero Jesús dijo, ni aún las puertas del Hades, del infierno, prevalecerán abiertas contra la iglesia de Jesucristo. Quiere decir que eso, él estaba hablando en futuro, cuando la iglesia existiera. Porque en el momento que él está hablando, todavía la iglesia no existe. Entonces él está diciendo, una vez yo ponga el sacrificio, las puertas del infierno no prevalecerán abiertas. Entonces ahí él fue y predicó a los espíritus encarcelados, desde Moisés hasta Abraham, que estaban en el seno de Abraham. ¿Y qué le predicó? Les predicó la sangre del nuevo pacto, porque la sangre en la cual habían muerto ellos era la sangre de los animales, y la sangre de los animales tenía ciertas limitaciones, o sea, la sangre de los animales no limpiaba la conciencia de obras muertas para servirle al Dios vivo, solamente era un sacrificio que duraba una vez al año. Al otro año ellos volvían otra vez a sacrificar para justificar los pecados de ese año. Pero una vez esto pasó, Jesús estaba muerto en el cuerpo, pero vivificado en el espíritu, y en el espíritu fue y le predicó a estos espíritus encarcelados, y una vez le predicó la sangre del nuevo pacto, dice en Efesios 4 que llevó cautiva a esos que estaban encarcelados y estaban cautivos, llevó cautiva la cautividad. Y dice en Efesios 4, ¿qué es esto que subió? Si no era que primero había descendido a las partes más centrales de la tierra. Una vez pasado esto, se cerró el seno de Abraham y se cerró el Hades para siempre. Ahora todo el que muere, no muere, sino duerme en Jesucristo y va directamente a la presencia de Dios. Bien. 3 días duró este juicio y de esto encontramos base en lo que la gente conoce como la Semana Santa, que ya la celebraron, creo que hoy terminan de celebrarla, ¿no? Hoy terminan, ¿no? Pero está errada la fecha, porque la fecha en la cual Jesús fue crucificado fue el día 14 de abril, y estamos todavía en marzo. Y eso lo vamos a explicar de la semana que viene en adelante con más detalle. Pero la Biblia nos enseña también que Jesús no murió un viernes, sino murió un miércoles. Entonces, muere miércoles, jueves un día, viernes 2 días, sábado 3 días, pero cuando hablamos de sábado o viernes y hablamos de estos días, tenemos que considerar que está siendo considerado esto en días hebreos que terminan y comienzan a las 6 de la tarde. Entonces quiere decir que es muy difícil de uno calcular
exactamente la hora en la cual Él resucita, por cuanto ahí dice que es entre las 2 tardes. Puede ser lo mismo a las 6:58 como puede ser a las 8 de la noche. Pero si Él muere miércoles, en un espacio de tiempo ahí casi rayando las 6, cosa que no entrara todavía el próximo día, jueves, viernes, sábado, cuando los discípulos van a la tumba, ya Él no está, que es domingo por la mañana. Esos son 3 días. Esos 3 días son de los que habló Él, precisamente, en Jonás, cuando dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches para luego resucitar, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. Ahora, veamos ahí en Éxodo 12 la sombra de esto. Éxodo capítulo 12. Que es donde se instituye la celebración de la Pascua. Pascua es una palabra hebrea que viene del hebreo que es pashak, que quiere decir pasar por encima. Que es lo que se traduce en inglés Passover. Se habla de esto porque eso fue lo que hicieron el pueblo de Israel en Egipto. Dios le mandó que cuando sacrificaran el cordero, le pusieran la sangre de ese cordero a los marcos de la puerta, cosa que cuando pasara la muerte por allí, la muerte hiciera un Passover por esa puerta donde estuviera la sangre y solamente entrara en las casas donde no estuviera la sangre. Y la señal y la encomienda que llevaba eso era matar a los primogénitos, donde estuvieran los primogénitos, donde no hubiera sangre en las puertas. Por eso cuando tú recibes este sacrificio de Jesús, la sangre te cubre y cualquier cosa que es contraria a Dios te pasa así por arriba. ¿Tú lo crees así? Si tú lo crees así, si andas con miedo, no. Ahí en Éxodo capítulo 12, dice verso 1, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, este será el primero en los meses del año. El primer mes en el calendario hebreo es abril, no es enero. Ese es el calendario romano. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Quiere decir que habían 3 días para juzgar al animal. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, 3 días, la sombra del juicio. 3 días. El día 10 lo separa y del día 10 al 13 lo va mirando, 11, 12, 13, que no esté cojo, que no esté enfermo, que no tenga lagaña, en fin, que esté sanito, que esté sin defecto, para que diga, calificara, para poder ser muerto y que su sangre sirviera para los marcos de la puerta. Asimismo pasó en el juicio que acabamos de leer, donde Jesús muerto en el cuerpo, descendió en el espíritu a un juicio. Y ese juicio duró 3 días. Pastor, ¿cómo tú sabes que duró 3 días? Él lo dijo. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días con 3 noches para luego resucitar. Ahí hubo un juicio y salió absuelto, salió calificado, oído, listo para poder redimir y pagar el precio. Allí en ese mundo espiritual
hubo una declaración que decía, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Para que esa declaración que te estaba confirmada allá, nosotros pudiéramos decirla aquí y tuviera valor. Porque si primero no es establecida allá, todo lo que tú digas aquí no tiene valor. Entonces diga, Él calificó. Bien. Lee conmigo en Efesios 5. Vamos a ir entrando un poquito a poco. Efesios 5. Vamos a regresar a la relación esa esposo-esposa. Cristo a la iglesia, no hemos salido de ahí todavía. Verso 24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, oído, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Diga conmigo, estoy sin mancha. Pero esa santificación y esa purificación, observa que Él no espera que la hagas tú. Él la hace Él por ti. Él te santifica. Él te justifica. Él te convierte en una virgen pura y después que lo hace, te la presenta para Él mismo, para estar seguro que tú estás sin mancha. Él no va a depender de nuestras obras para que nosotros estemos sin mancha, sino lo hace Él por nosotros. Bien, viendo esto, te leo un versículo. Nos vamos a otro lado y espero que este versículo lo vamos a leer en Efesios 3. Se te quede ahí y el Espíritu Santo en su momento oportuno te alumbre. Efesios capítulo 3, verso 9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó, dilo conmigo, todas las cosas. Diga, Él creó todas las cosas. Diga, Él creó todas las cosas. Diga, creó la adversidad. Ahora ve conmigo el libro de Ruth. ¿Lo encontraste? Ahora ve conmigo Isaías 45. Y te mantienes ahí un rato porque vamos a regresar enseguida. Quiero establecer una evidencia al caso. Isaías 45, verso 7. No, verso 5 al 7. Dice, yo soy el Señor y ninguno más hay. ¿Cuántos más hay? Ninguno. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Esto es hablando de Ciro. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo.
yo el Señor, y ninguno más que yo, que creo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Diga, Él crea todas las cosas. Ya estás en Ruth. A ver si yo lo encuentro. Muy bien. La historia del libro de Ruth pareciera talmente una parábola. Y donde vemos parábola, siempre tenemos que adjudicarle a los personajes de la parábola las personalidades divinas. Tenemos que buscar siempre quién representa ahí a Dios, quién representa a Jesús, quién representa al Espíritu Santo, quién representa a la iglesia. Lo vamos buscando así porque eso lo hemos hecho en muchas ocasiones. En este caso lo vamos a volver a hacer. El libro de Ruth trata de una familia donde el cabeza de familia se llama Elimelech, que quiere decir mi Dios es rey. Y viven en un lugar que se llama Belén, y Belén quiere decir casa de pan. La esposa de Elimelech se llama Noemí, que quiere decir placentera, una que produce placer. Tienen dos hijos, uno le ponen Malión, otro le ponen Kelión, uno quiere decir enfermizo y otro quiere decir moribundo. Hoy vamos a ver por qué tenían esos nombres, en cuanto a revelación se refiere. Y esos dos muchachos se casan con dos moabitas, porque viene de momento una situación difícil en Belén, y Elimelech decide abandonar Belén y se va a Moab, fuera de su pueblo. Y allí los hijos se enamoran de dos moabitas, que una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Se muere Elimelech, y se muere Malión, y se muere Kelión. Orfa se queda en Moab, pero Noemí se quiere ir a su pueblo, a Belén, y esta Ruth le dice a su suegra, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lo que le está diciendo es, yo me voy a meter bajo las alas de ese gran creador al cual tú crees que es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, y me voy a someter, oído, a las costumbres de Israel. Porque ella dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y así se van. Y entonces en el capítulo 2 leemos así. Tenía Noemí, capítulo 2, verso 1. Antes de esto, Noemí, por su sufrimiento, se cambia el nombre y se pone como nombre Mara, que quiere decir amargura, porque ella se sentía amargada por la muerte de su esposo y de sus hijos. Sin embargo, aunque ella se sentía amargada, Dios siempre la llamó la placentera, o sea, Dios no le cambió el nombre. Ella se lo cambió porque estaba, mira, en su estado de ánimo. Y entonces Dios dice de ti en la palabra que tú eres un bendecido, que eres un carísimo, que eres una piedra viva, pero tú a veces te sientes como un miserable, escachado, que no vales nada. ¿Verdad que sí? Porque se trata del estado de ánimo. O sea, el estado de ánimo, oído, no cambia la verdad de Dios. Tú te puedes sentir muy miserable, pero cuando tú vas a la palabra, Dios sigue diciendo, tú para mí eres carísimo, tú eres un bendecido, tú eres un escogido, tú eres un santificado, tú eres una piedra viva, tú eres, vaya, lo máximo de la creación. Entonces ahí dice, Ruth, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. O sea, este era pariente de Elimelech. Te parafraseo el resto. Boz conoce a Ruth, se agrada con Ruth y le ordena
a los que recogían las espigas que de ahí en adelante no solamente recogieran y guardaran en el saco, sino que recogieran y dejaran caer para que la muchacha no tuviera ya que siempre estar espigando. Espigar es arrancar. Arrancar. Entonces estas mujeres trabajaban arrancando y al mismo tiempo guardaban el saco. Ahora vos le dice a ellas, ustedes arranquen, pero no lo guarden todo en el saco. Dejan caer algunas, cosa que a la muchacha le sea fácil cuando venga caminando, oído, se encuentre la obra preparada de antemano. Se encuentren en el reposo, se encuentren, oído, que ya yo estuve ahí. ¿Viste? Que no tengan que pasar trabajo arrancando, sino solamente recogiendo. Entonces, finalmente, ahí en el verso 18 del capítulo 2, dice que Ruth recogió cantidad y se sació y le trajo a su suegra. Y en el verso 19, vamos a leer, dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí, fíjate que no dice Mara, y dijo Noemí a su suegra, a su nuera, sea él bendito del Señor, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Por qué? Porque había una ley en Israel que podía redimir el pariente más cercano. Por eso en el caso tuyo y en el caso mío, Dios hace que Jesús sea nuestro hermano mayor, para que califique para la redención. Dice verso 21, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Capítulo 3. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Vaya, yo no quiero forzarte a que tú lo recibas así, pero yo recibo en Noemí una interpretación doble de dos personajes. Número uno, la persona con el Espíritu Santo contristado, por eso se amarga. Y número dos, la misma persona liberada de esa amargura que se convierte en la cuidadora y la consejera de Ruth. Porque el que aconseja, revela, es el Espíritu Santo, y aquí la que está tomando el papel de consejera para Ruth es precisamente Noemí, la que en una ocasión como tú estuviste amargada, pero que en otra ocasión como tú te has puesto en alegría. Bien, verso 9. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo
lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe, diga, todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Quiere decir que a Noemí la conocía todo el mundo. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Profundo. Diga, Él es el creador de todas las cosas. Verso capítulo 4. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab. Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimo. El fulano dijo, yo redimo. Entonces replicó Boz, oído, el mismo día que compres la tierra de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. O sea, no solamente tienes que quedarte con las casas, sino también con la viuda. Y respondió el pariente, yo con la viuda no cargo. Yo con las casas y las propiedades sí. Porque en un final, eso lo compra cualquiera, pero la viuda es una caja de sorpresa. La viuda no se sabe lo que traiga. Y mira lo que puede pasar, dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, le dice a vos, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ahora, cuando aquí habla de pariente más cercano, oído, se trata de parientes más con mayor edad. O sea, si hay dos parientes y uno tiene 50 años de edad y otro 49, el pariente más cercano es el de 50. A ese le corresponde la prioridad de redimir. Si ese no quiere redimir, entonces redime el de 49. En este caso, el pariente más viejo no quiso, le perteneció entonces al próximo, que era Boz. Entonces, verso 7. Había ya desde hace tiempo una costumbre en Israel, a la cual Ruth se sometió, tocante a la redención y al contrato. Diga contrato. Que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio en Israel. O sea, no era un zapato como el que nosotros usamos hoy en día, ni tampoco eran unas sandalias. En esta cultura, la gente adinerada, así como tenían su escudo, tenían sus capas que uno sabía desde lejos de a quién pertenecía esa familia y a qué se dedicaba, también habían zapatos que tenían escudos. Entonces, el que decía, yo no redimo, el otro le decía, dame tus zapatos. Cosa que este es, diga el veredicto. Cuando yo ande por ahí con Ruth, que la conoce todo el mundo, y alguien me diga, pero ¿cómo tú te casaste con Ruth si al que le pertenecía casarse con ella era el otro pariente más cercano? Yo le puedo decir, él no quiso. ¿Y cómo lo pruebas tú?
zapato. Mira, aquí está el zapato. Mira, aquí está el escudo de él. Ahí está. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, oído, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, oído, y todo lo que fue de Kelión y Malión, oído, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, porque el nombre del muerto, diga muerto, no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. ¿Quién es ese muerto? Jesús. ¿Quién es la viuda? La iglesia. ¿Quién es el que está redimiendo a la viuda? Vos, que es Jesucristo. ¿Quién es el pariente más cercano? Había otro que era mayor que ese. ¿Te lo digo? Ezequiel 28. No te va a gustar. Míralo, ahí está. Ezequiel 28. Dice que Dios, tú dijiste, y leímos ahí que Dios era el creador de todo. Entonces, ¿y quién creó a Satanás? ¿Y quién fue primero, Satanás o Jesús? ¿Tú sabes dónde él falla? No es en las propiedades, es en la viuda. Él no tiene cómo redimir a la viuda. Él puede, mira, él no tenía ni que redimir las propiedades ya Adán se las había entregado a él las tenía, pero cuando tocó la viuda y vos le dices, ¿te atreves a quedarte con la viuda y con toda su sorpresa? Él le dice, no, ¿quién puede con esa viuda? Yo no tengo lo que se necesita para redimir a esa viuda. A esa viuda hay que estar calificado, hay que haber sido juzgado, hay que haber pedido un veredicto de que yo podía pagar el precio por esa viuda y tú no lo tienes, redimo yo. Mira, Ezequiel 28. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú fuiste una creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló de ti maldad. Ahora, te voy a decir esto otro, el mismo creador tuyo es el creador de Satanás, el mismo. Lo que sucede es que cuando Él te va a crear a ti, recuerda que la palabra tiene órdenes dadas. Y Él dice en la palabra, mi palabra hará lo que yo quiero. Cuando Él te fue a crear a ti, si creó Dios al hombre a su imagen y semejanza lo creó. Pero cuando lo fue a crear a Él, no lo creó a su imagen y semejanza. Es otro tipo de creación del área espiritual, pero Él no es creado a la imagen y semejanza de Dios como tú y como yo. Por eso cuando hay que redimir a la viuda, Él no puede redimir a la viuda, porque Él no es imagen de semejanza de la viuda. Jesús sí puede redimir, porque es la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1. Pero él sigue siendo tu pariente, él es el que alimenta tu mente muchas veces. Y tu carne la alimenta con influencias y cosas.
Él es tu pariente, Él está ahí. Tú en espíritu somos dioses, pero en la carne somos satanases. Por eso pasan las cosas que pasan y hacemos las cosas que hacemos. ¿Sí o no? Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a cómo? A nuestra imagen. Fíjate que a él no lo vistió de cornerina, ni topacio, ni carbunclo, ni le dio una flauta. Lo hizo a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que este otro pariente no tenía con qué redimir la iglesia. Bien. Nos veremos la próxima ocasión.